Siempre me han inspirado las Motown Ladies específicamente porque su música impactó a una generación y ayudó a liderar una revolución. Diana Ross nunca fue solo una leyenda de Motown. Fue la mujer que se ganó el corazón de Michael Jackson de una manera que nadie entendió del todo hasta ahora, porque él lo ha conseguido todo. No puedes negarte a que insultes a Michael. Es amigo mío, lo quiero, y no me gusta que la gente se burle. A sus 81 años por fin, abandona la elegancia de la omisión y revela la verdad sobre un vínculo tan íntimo y complejo que hace que las tramas de las novelas de suspense parezcan sencillas, desde Altares Secretos hasta las firmas de Will. Esto no es chisme, es arqueología emocional. ¿Qué sucedió realmente tras las apariencias de su relación? Sigue leyendo. Esta es una verdad que no querrás perderte. Diana Ross revela el vínculo que Michael Jackson ocultó al mundo. No todo el mundo sabe lo que Diana Ross le dijo la primera vez que se conocieron. No le ofreció ningún cumplido ni consejo, ni siquiera su nombre. Simplemente se inclinó, lo miró a los ojos y lo llamó cariño. Why para Michael Jackson? Eso fue suficiente. Tenía solo 9 años, permanecía en silencio entre voces potentes y trajes brillantes, su pequeño cuerpo absorbido por la expectación. Pero esa palabra dicha sin segundas intenciones ni protagonismo lo acompañó toda la vida. No fue su fama lo que lo atrajo, aunque para entonces ella ya era la reina indiscutible de Motown. Fue el hecho de que ella lo vio de verdad sin pedirle que fuera otra persona. Años después la describiría con una mezcla de cariño y confusión. Madre, hermana, amante, una frase que hacía reflexionar a la gente. Pero para Michael reflejaba la extraña fuerza que existía entre ellos. No era simplemente una mentora o un ídolo. Era la única persona que llegó a su soledad y le dio un nombre pertenencia. Ross, quien rara vez concede entrevistas y casi nunca habla de Michael, finalmente ha roto su silencio a los 81 años. Su voz temblaba al describir su vínculo, no como una historia de escándalo, sino como un lazo silencioso y emotivo. Mientras otros veían a Michael como un ícono en ciernes, ella veía a un niño al borde del colapso. Cuando las cámaras se apagaban, cuando los aplausos se desvanecían, ella era la voz en su oído, recordándole que no tenía que ganarse el amor que ya estaba ahí. Ensayaban en habitaciones de hotel, no en estudios. Ella le enseñó a quedarse quieto, a respirar con calma, y sonreír cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Durante el rodaje de Diana en 1971, su química en pantalla parecía natural, pero esa confianza era algo que Ross había construido con un apoyo discreto, no con exigencias. Nunca presionó, esperó, creía. Y esa creencia fue lo que permitió a Michael creer en sí mismo. Décadas después, el mundo lo conocía como el rey del pop. Pero Ross aún escuchaba la voz del niño que una vez la llamó a altas horas de la noche, susurrándole miedos que la mayoría jamás adivinaría. ¿Todavía me quieren?, le preguntó más de una vez. No los fans, no la industria, sino aquellos pocos que lo conocieron antes de que se endureciera la máscara. Llevaba tanto dolor encima. Ross dijo que detrás de todo ese brillo había un chico que solo necesitaba que alguien le tomara de la mano. Incluso ahora dice, ve destellos de sí misma en su forma de moverse, en su forma de hablar, en su forma de prepararse antes de entrar en una habitación. No era imitación, era recuerdo. No solo aprendió de ella, sino que la mantuvo presente en cada gesto. ¿Y qué pasó realmente durante esos largos días en el set de Wiz? ¿Fue amistad o algo más profundo? Sigue viendo. ¿Qué pasó durante el rodaje de Wiz? En 1978, Michael Jackson ya no era aquel niño soñador que se aferraba a cada palabra de Diana Ross. A los 20 años, se encontraba en una encrucijada compleja. Ya no era la estrella infantil de Motown, ni tampoco el fenómeno mundial en el que estaba destinado a convertirse, aún lidiando con su identidad tanto en público como en privado. Michael asumió el papel del espantapájaros, un personaje que anhelaba sabiduría, inseguro de sí mismo y con un deseo desesperado de pertenecer a un grupo. En muchos sentidos, era un reflejo de quién era fuera de la pantalla. Mientras tanto, Diana tomó el protagonismo como Dorothy. Pero El Mago no era solo una película para ellos. Era un ritmo compartido, una oportunidad de respirar el mismo aire, trabajar codo con codo y existir en el espacio del otro, sin asistentes ni titulares entre ellos. Por una vez,
No hubo breves visitas tras bambalinas ni conversaciones apresuradas en las ceremonias de premios. Era una cercanía constante e ininterrumpida y comenzó a notarse. Los miembros del equipo susurraban en voz baja sobre la forma en que se prolongaban las conversaciones entre Thomas, como Michael se suavizaba a su alrededor de una manera que se sentía diferente. Sin embargo, un momento destacó más que los demás. Michael, tranquilo y reservado por naturaleza, invitó a Diana a quedarse en el modesto apartamento que había alquilado durante el rodaje. Solo ella, sin ayuda, sin séquito. Nadie habló directamente del tema. Diana no dio explicaciones. Michael nunca lo mencionó, pero algo en esa noche cambió la forma en que la gente a su alrededor los veía. Compartieron 2 números musicales en la película Ease on Down the Road, A Brand New Day. Las canciones estaban llenas de energía, rebosantes de vida, pero si te fijabas bien había algo más. Debajo de la coreografía y las armonías pulidas, había miradas, pequeños cambios casi imperceptibles en la postura y la expresión. No era solo una actuación, era presencia. Un entendimiento tácito fluía entre ellos en esos momentos espontáneos. El Mago de Oz no fue un éxito de taquilla. Los críticos la calificaron de forzada, incluso torpe, pero para Michael ofrecía algo más valioso que una simple declaración. Tras finalizar el rodaje, su actitud cambió, se volvió más callado, más introspectivo. Su sonrisa pública se desvaneció un poco, pero su mirada transmitía mayor serenidad, como si por fin se le hubiera permitido ser él mismo, sin ser un espectáculo, ni un icono, simplemente un joven que había sido visto con claridad. Y si solo lo dijo una vez, ¿por qué resuena con tanta fuerza hoy en día? Sigue viendo. Aún hay más por descubrir. La confesión de la que Michael no podía retractarse. En 1982, durante lo que debería haber sido una entrevista rutinaria para la revista Ebony, Michael Jackson, por entonces a punto de alcanzar la fama gracias a su película de suspense, rompió con su personaje de una forma que pocos habían visto. El ambiente era distendido, las respuestas ensayadas. Pero entonces, con naturalidad, como si se le hubiera escapado antes de darse cuenta, dijo: «Es Diana Ross. La adoro». Sin metáforas, sin artificios, solo 5 palabras sencillas. La gente a su alrededor se reía con incomodidad. Algunos pensaron que estaba bromeando, pero los más cercanos a Michael sabían que no era ninguna broma. No estaba actuando. Ese momento se había estado gestando durante años. Desde su infancia en Motown, Michael había adorado a Diana no solo como artista, sino como persona. No era solo un amor platónico. En muchos sentidos, era su guía. Una vez dijo que se casaría con ella si pudiera, y cuando lo dijo lo decía en serio. Diana era mayor, sí, y vivía en un mundo muy diferente al suyo, pero eso nunca le importó. Con él se sentía visto, protegido y comprendido. Por eso, cuando llegó la invitación a su boda, no asistió, no envió disculpas, no llamó. Diana Ross se casaba con el empresario noruego Arne Næss Jr. en una discreta ceremonia europea, y Michael guardó silencio. Fuentes del estudio afirman que desapareció durante días, sin ensayos, sin sesiones de estudio, sin rutinas de baile, solo quietud. Una quietud que no necesita explicación. Cuando finalmente alguien le preguntó por qué no había ido, respondió sin pestañear: «La amaba y siempre la amaré». Eso fue todo, nada más. Para el mundo, Michael seguía siendo el rey del pop. Pero en ese momento era simplemente un hombre que lloraba algo que nunca tuvo realmente, pero que siempre anheló. No fue un momento caótico ni dramático, fue profundamente conmovedor. Nunca habló mal de ella, nunca la señaló con el dedo. Diana había elegido su felicidad, su camino. Pero para él, ella seguía siendo la chica de Motown, la que lo vio cuando el mundo apenas la miraba. Sus amigos notaron el cambio. Su sonrisa se apagó. Sus llegadas se hicieron más lentas. Algunos decían que dejó de escribir durante un tiempo, no porque se le hubieran olvidado las palabras, sino porque no se atrevía a terminar las canciones. No buscaba reemplazarla. No volvió a amar a nadie de la misma manera en público. No se trataba de aferrarse a una fantasía. Se trataba de honrar algo que nunca pudo soltar del todo, incluso después de que se le escapara de las manos. Guardó ese amor durante el resto de su vida, no como arrepentimiento, sino como algo sagrado. Susurros entre las notas. Michael Jackson solía decir que la música era el único lugar donde podía decir la verdad, y si escuchabas con atención algunas canciones, decían lo que nunca se atrevió a decir en voz alta.
Dirty Diana y Remember the Time no fueron solo éxitos, eran confesiones ocultas a plena vista. En 1987, Dirty Diana llegó a las ondas con fuerza y energía. Él la describió como una advertencia contra los fans obsesivos. Pero el año en que Diana Ross se casó con Ara Jr., esta canción, llena de frustración y anhelo, se sentía demasiado personal como para ignorarla. La forma en que la cantaba en el escenario con los puños apretados y ese fuego herido en sus ojos hizo que muchos se preguntaran si no se trataba solo de groupies, sino de alguien a quien no podía nombrar. Luego llegó Remember the Time en 1992, exuberante, romántico y cargado de nostalgia. Contaba la historia de un amor que existió pero que no podía repetirse. En el videoclip, interpreta a un hombre que anhela a una reina ya conquistada. La elegancia en sus gestos, el dolor en cada nota, era devoción vestida de ritmo. Aunque él nunca lo confirmó, sus allegados conocían la verdad tácita. En una llamada telefónica privada grabada con su amiga Glenda Michael, dijo una vez, «Nuestra relación solo existía en mi cabeza. Sin dramas, solo una silenciosa tristeza». Ella había sido su mentora, su apoyo, quizás incluso una figura materna al principio. Pero en algún momento los límites se desdibujaron. En Neverland había una habitación que pocos veían. No era un santuario ni una obsesión, solo un rincón tranquilo lleno de fotos, notas, recuerdos de ella. No algo de lo que presumir, algo que guardar. Michael nunca pidió amor a cambio. Lo que llevaba consigo no tenía que ver con la posesión ni con la aprobación pública. Tenía que ver con la memoria, un sentimiento que perduró en su trabajo, en su silencio, en sus momentos íntimos. Algo que contribuyó a forjar su personalidad y que lo acompañó mucho después de que el mundo dejara de mirarlo. Sin titulares, sin grandes revelaciones, solo un amor que nunca encontró el momento adecuado. Y cuando Diana finalmente desenterró esos recuerdos largamente ocultos, fue un cierre o una verdad demasiado grande para contener. No parpadees porque lo que sigue lo cambia todo. El nombre que hablaba más alto que las palabras. Durante décadas, el público vio a Michael Jackson como un enigma brillante, esquivo y reservado. Pero, discretamente incluido en su testamento, entre las disposiciones financieras y los planes de custodia, figuraba un nombre que lo aclaraba todo: Diana Ross. No era una hermana, ni una prima cercana, ni una socia. Michael L.A. había nombrado como la persona en quien más confiaba. Si su amada madre Catherine ya no pudiera cuidar de sus hijos, sería Diana quien se haría cargo. Esa decisión no se tomó a la ligera. No nació de nostalgia ni sentimentalismo. Era algo mucho más profundo, tácito, pero poderoso. El acto de Michael no solo reflejaba amor, reflejaba devoción, confianza y una historia demasiado compleja para expresarla con palabras. Nunca había sido de los que entregaban su corazón y mucho menos su legado. Sin embargo, ahí en papel estaba la prueba. Diana no era solo una musa o una mentora, era familia. Y lo más conmovedor, más allá de lo que él escribió, fue lo que Diana nunca hizo. No acudió a la prensa, no negó ni confirmó nada. Permaneció en silencio, un silencio que resonó más fuerte que cualquier titular, como si hubieran construido un mundo que solo ellos dos comprendían. Un espacio donde Michael, el niño que no confiaba en nadie, encontró a alguien que creía que protegería las partes más frágiles de su vida cuando él ya no estuviera. Pero su historia no comenzó con abogados ni con la tutela legal. Comenzó con música, con magia, con un niño de apenas 10 años y una mujer que parecía tener el mundo en la palma de su mano. Antes de los premios, antes de las cirugías, antes de la soledad, Michael permaneció al lado de Diana con los ojos bien abiertos, el corazón abierto, observando cada uno de sus movimientos. Ella no lee y enseñó cómo lo haría un maestro. Vivía y él observaba. La forma en que se movía en el escenario, cómo ocupaba el espacio, sin disculparse, cómo su voz llenaba las salas y su presencia silenciaba a las multitudes. Estas fueron las lecciones que asimiló. Para él, ella no era solo una estrella. Ella era el modelo a seguir. Él imitaba sus ritmos, su sensualidad, la forma en que inclinaba la cabeza o extendía un brazo con precisión. Incluso lo admitía con orgullo en las entrevistas, no como imitación, sino como homenaje. Diana no fue simplemente una influencia. Fue la chispa que encendió la personalidad escénica de Michael.
Su glamour, su elegancia, la forma en que hacía que el escenario se sintiera como en casa, todo ello se convirtió en la base de su propia grandeza. En sus inicios, los trajes impecables, las lentejuelas, el misterio en su mirada no eran elecciones al azar, eran ecos de ella. Pero mientras que Diana había sido pionera del arquetipo de diva en Motown, Michael Lowe expandió a una nueva dimensión inquietante, surrealista e inalcanzable. Why quizás por eso, incluso cuando se convirtió en el hombre más famoso del mundo, siguió llevando consigo su esencia. No con palabras ni con homenajes explícitos, sino con gestos, silencios y decisiones que solo quienes realmente observaban podían comprender. Y si nunca pronunció su nombre, ¿por qué todo lo que tocaba seguía evocando su presencia? Sigue observando, porque lo que sucedió después lo cambió todo en un instante. Lo que finalmente dijo. Aquella mujer de 81 años que durante décadas solo había ofrecido un silencio cuidadosamente calculado cuando le preguntaban por él. Finalmente habló en voz baja, con claridad y sin necesidad de compasión. No fue durante una entrevista ni en un escenario. Ocurrió una tarde lluviosa. Su voz era firme y sus canas enmarcaban un rostro marcado por el triunfo y la contención. Los presentes se habían reunido simplemente para charlar, sin saber que estaban a punto de presenciar lo más parecido a una confesión que ella jamás había hecho. Michael me amaba, dijo, dejando que las palabras flotaran en el aire como una melodía que se desvanece en su última nota. Me amaba de una manera que no tiene nombre. Alguien rió nerviosamente suponiendo que bromeaba, pero ella no rió. Simplemente negó con la cabeza y dejó que la verdad la alcanzara suavemente. Sin emoción en su tono, sin teatralidad, solo el peso de una realidad que había llevado en silencio durante décadas. Y cuando le preguntaron si ella también lo amaba, sus ojos se posaron en el té frío de su taza. Lo quería, dijo, en todos los sentidos en que una persona puede querer. Pero amarlo como él me amaba, nunca me permití llegar a ese punto porque era demasiado real. No había amargura, solo claridad. Durante muchos años, los fans y los alegados habían intentado comprender qué unía a Michael Jackson y Diana Ross. No hubo besos robados, ni cartas filtradas, ni escándalos sensacionalistas, pero de vez en cuando se escapaba algún pequeño detalle, como su negativa a asistir a su boda, o el registro de derechos de autor de Dirty Diana, fechado el mismo día en que ella caminó hacia el altar. Incluso las propias palabras de Michael insinuaban una profundidad que el mundo podía sentir, pero que nunca llegó a nombrar del todo. En la revista Ebony en 1982, simplemente dijo, es Diana Ross, me encanta. Sin eufemismos, sin metáforas, solo hechos. Había otras señales ocultas a plena vista. En Neverland Ranch, una visitante recordó una habitación donde sus fotos se exhibían bajo una iluminación tenue, enmarcadas, dispuestas con una elegancia casi sagrada. Nadie sabía por qué existía ese espacio. Nadie se atrevía a preguntar. Fue en su testamento de 2002 oculto bajo capas de formalidades legales. Michael escribió que si su madre no podía criar a sus hijos, lo haría Diana. Ni Janet, ni LaToya, ni una amiga, Diana. Para algunos esto podría parecer una coincidencia, pero para quienes comprendían cómo vivía Michael, cómo ocultaba significados tras los símbolos y disimulaba sus emociones con gestos teatrales, nada era fingido. Cada gesto, cada omisión era deliberado, y el silencio de Diana no era indiferencia. Fue una protección porque comprendía el delicado peso de ser a la vez su ídolo y su anhelo, y portaba esa verdad sin necesidad de explicarla. Pero ¿qué crees que cambió realmente cuando Diana habló de Michael? ¿Fue una reflexión o una revelación? No parpadees porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La mujer que el mundo olvidó, luego lo recordó. Para alguien que se había recluido tan profundamente en la vida privada, el regreso de Diana Ross en 2025 se sintió menos como un regreso triunfal y más como una discreta reivindicación. Cuando pisó la alfombra roja de la gala del Met aquella noche de primavera en Nueva York, no se trató solo de moda, fue toda una declaración. A sus 81 años, se movía con la serena confianza de quien ya no necesitaba demostrar nada. Llegaban celebridades. Diana Ross acababa de llegar con un atuendo espectacular. Una larga cola con plumas blancas y esponjosas. Su vestido de diseño impresionante ondeaba tras ella con una cola de 5,5 metros bordada con los nombres de sus hijos y nietos.
Cada letra estaba cosida a mano como una carta de amor en seda. No era solo un atuendo. Era una historia. Una que abarcaba décadas de fama, familia y resiliencia. Pocos sabían que fue su hijo menor Evan quien la animó a asistir. Él le recordó no solo lo que significaba para el mundo, sino también lo que seguía significando para ellos, para su familia, su público, su legado. Al principio, dudó dividida entre las exigencias de su gira mundial y el deseo de privacidad. Pero finalmente, el amor triunfó. Mientras permanecía bajo el flash de las cámaras, aquella noche lo que más brillaba no era la alta costura, sino el mensaje bordado en cada centímetro de esa tela, que había construido algo hermoso, algo perdurable, no solo en los escenarios, sino en los corazones de su familia. Y sin embargo, en medio de toda la celebración y los aplausos, no rehuyó las sombras que moldearon la historia. En las escasas conversaciones que siguieron, entrevistas con poca luz, reflexiones silenciosas, se sinceró sobre las batallas de Michael, el frenesí mediático, los rumores, la transformación que lo dejó casi irreconocible para quienes mejor lo conocían. Pero nunca lo criticó. Habló de su dolor con gracia sin juzgarlo jamás. No estaba roto, dijo, una vez con voz baja y firme. Era hermoso, solo que agobiado. No habló para aclarar las cosas, no estaba allí para defenderlo. Ella simplemente quería que la gente viera lo que siempre había estado ahí. La persona detrás del mito, el chico al que una vez guió, el hombre por el que guardó luto en silencio. Era Michael, dijo. No un fantasma, no un titular, solo Michael. Wybus era mío de una manera que nunca necesité explicar. ¿Pero qué crees que Diana Ross realmente intentaba decir con ese silencioso y brillante homenaje? ¿Fue una despedida, una advertencia o algo mucho más personal? Nos gustaría saber tu opinión. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte.